Allí algunos de los hechos que ha denunciado el gobierno ruso a través específicamente del Ministerio de la Defensa. Vamos a analizarlo con Nicola Adwas-Shawan, es analista internacional, nos acompaña desde Valparaíso. Nicola, bienvenido, muy buenas noches. Para medicamentos biológicos. Gusto saludarte, Tatiana, un agrado estar con ustedes. Muchísimas gracias, Nicola. En la medida que pasan los días se conocen más y más actividades producto de las denuncias del gobierno de Rusia. Pero hay un punto que llama sin duda mucho la atención y es el silencio ante estas denuncias. De hecho, ante el silencio hay nuevas acusaciones por parte de Estados Unidos y de sus aliados con otros temas, con otros asuntos. Pero este que es de fondo, pues la verdad es que no se asume con tal nivel de seriedad y peligrosidad. Cuéntanos qué opinas de ello, cuál es tu percepción. Bueno, Tatiana, tú apuntas a un aspecto tremendamente importante. No solo es el silencio de la mal llamada comunidad internacional, sino que fíjate también el silencio de la Organización Mundial de la Salud ante el propio requerimiento de China de una investigación acerca de estos laboratorios, porque ahí podría estar el origen de esta epidemia del COVID-19. Este resulta lo más asombroso de que no haya una reacción internacional, no haya una reacción de la Organización Mundial de la Salud que le exija, por un lado, explicaciones y por otro lado, que vaya a crear los organismos necesarios y pertinentes para la supervigilancia, el control y la prohibición de las armas de carácter biológico, porque ya vemos nosotros los resultados para la humanidad que son realmente un desastre. Así que ese aspecto es el más grave de todo, a mi parecer. Por otra parte, el hecho que se haya descubierto que hay aves que estaban preparadas con cápsulas que iban a ser detonadas en altura, en el aire, o cuando ellas estuvieran depositadas, posadas sobre diferentes países, también resulta monstruoso y refleja el grado de racismo que tiene Estados Unidos, que estaban haciendo estudios dentro de su enfermedad racista, haciendo estudios de carácter biológico para crear patógenos que fueran tremendamente virulentos en determinado tipo de sociedades, y estudiaban y hacían estudios sanguíneos, de ADN, en fin, de la población eslava. O sea, esto es de una magnitud criminal que la humanidad debe tomar cartas en el asunto. Y esto no es nuevo. Estados Unidos ha sido un delincuente que ha gozado de impunidad durante muchos años. No olvidemos los patógenos tirados en la guerra de Vietnam. El agente naranja, que también era un elemento químico para deforestar Vietnam. No olvidemos la fiebre porcina en Cuba, que obligó a prácticamente a sacrificar a toda la población porcina de Cuba. No olvidemos el dengue hemorrágico, que fue también diseminado en Cuba. O sea, estamos hablando de una entidad absolutamente criminal que junto con un elemento que ha pasado absolutamente desapercibido, pero que participaba en estas investigaciones, que es el Estado infanticida de Israel, que también participaba junto a Ucrania y Estados Unidos en estas investigaciones, proporcionando características biológicas a los países árabes. O sea, este trío demoníaco son racistas, filonazi y terroristas por esencia. Y esto no se detiene porque van apareciendo más y más denuncias, además con las pruebas que se presenta por parte de Rusia ante Naciones Unidas. Pruebas, por ejemplo, con humanos en un hospital psiquiátrico en Ucrania. Son pruebas con humanos en un hospital psiquiátrico, y no fue solamente durante un tiempo corto limitado, fue extendido en un hospital psiquiátrico. Pero lo que llama además poderosamente la atención, Nicola, quiero preguntártelo acerca de la función de la OMS en todo este contexto geopolítico, es que cuando se conoce el primer caso, la primera denuncia, la alerta sobre los primeros 30 laboratorios biológicos con intención militar en Ucrania, que propiedad del gobierno de Estados Unidos, porque es el que daba todo el dinero, la OMS lo que dijo es que había que eliminar los productos que fuesen peligrosos para
para la humanidad, para la gente. Y esto llama profundamente la atención. ¿Por qué habría pedido esto no en vez de decir que se adelantaran las investigaciones? Claro, porque la Organización Mundial de la Salud, Tatiana, al igual que muchos organismos dependientes de las Naciones Unidas, son organismos que están absolutamente cooptados por Occidente. Y cuando hablo de Occidente, estamos hablando de Estados Unidos y los tres perritos falderos o mascotas que tiene Europa, que son Francia, el Reino Unido y una mascota más chica que es España. Entonces no estamos hablando de todo el resto, porque hoy en día en Europa, países como Dinamarca, Suecia y otros han hecho ver a la Organización Mundial de la Salud de que esto requiere una investigación profunda. Esto significa, además, de que la pandemia del COVID-19, con todo el daño que le ha creado a la humanidad, con las muertes, con la pobreza, con la enorme posibilidad de una tremenda recesión económica a nivel internacional, con un daño tremendo en lo que es la producción, la inflación que ha llevado a diferentes países del mundo, no sirven absolutamente de nada, ni para las Naciones Unidas, ni para la Organización Mundial de la Salud, porque ellos obviamente esperan de que todo este desastre económico lo paguen los países del tercer mundo. De esa manera, nosotros estamos viendo que la idea de reformar las Naciones Unidas, la idea de democratizar la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones es absolutamente legítima a derecho. Porque las Naciones Unidas Urgente además, porque todo esto, por ejemplo, lo sucedido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también lo que da cuenta a todas luces es la urgente necesidad de hacer algo con Naciones Unidas. Y para este caso específicamente, ¿por qué Naciones Unidas no exige, no conforma rápidamente una organización independiente que vaya y que investigue y que tome las pruebas de todo esto que tiene Rusia en sus manos, como las pruebas tangibles de lo sucedido? Exacto. Tatiana, no existe un país más atropellador, avasallador de los derechos humanos en el mundo que Estados Unidos, partiendo de la base. En segundo lugar, los dos perritos falderos que tiene Francia y el Reino Unido y el perrito faldero más chico que es España, han sido culpables de genocidios hasta el día de hoy en Malí. Vemos los genocidios que se cometen en Siria, en Irak, en Afganistán, en distintos países del mundo. Ellos están haciendo genocidios gigantescos. Fíjate que el Reino Unido, Francia y Estados Unidos avalan, protegen, arman al peor genocida del siglo XXI, que es el Estado infanticida de Israel. Ese Estado criminal que asesina a diario. Hoy asesinó a 6 palestinos. Ayer asesinó a 3, anteayer a 2. Es un Estado criminal, infanticida, y que la Organización de Derechos Humanos no ve porque es ciego, sordo y mudo a la hora de visualizar la problemática que tienen los países del tercer mundo. Y que además ingresó hoy, ahora que está recordando todo esto, Nicola, hoy ingresan las fuerzas israelíes a un lugar protegido por el derecho internacional y por el DIH, cuando estamos hablando además de Jerusalén con todo lo que significa, a una mezquita que además es un lugar protegido por el DIH. Lo acabo de recordar. Tatiana, sí. Fíjate, Tatiana, que el pretender doblegar a Cuba por medio de meter enfermedades, por medio de atentados contra la naturaleza, el bloqueo criminal a Cuba, el bloqueo inmoral, indecente, criminal a Venezuela, son atropellos a los derechos humanos. El tratar de privar de la salud en plena pandemia, tratando de impedir que Venezuela tuviera las suficientes vacunas y las medicinas, son atentados contra los derechos humanos. Y Michelle Bachelet, que para desgracia de los chilenos fue presidenta de Chile, calla, omite, es ciego, sordo y mudo con estos crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela, en Cuba, pero también en Siria, en Irak, en Afganistán, que se cometen a diario en Corea, si Corea también está bloqueado. Irán tiene un bloqueo brutal. O sea, esta estructura internacional, por un lado, es mentirosa,
En segundo lugar, es inoperante. Y en tercer lugar, solo sirve para avalar los crímenes del imperialismo en contra de los países del tercer mundo. Afortunadamente, tenemos en la humanidad hoy en día, cuando las tropas rusas cruzaron la frontera en un acto de autodefensa hacia Ucrania, la alianza China, Rusia e Irán han dado nacimiento al mundo multipolar. Y por otro lado, el tremendo y la heroica resistencia que ha tenido Cuba y Venezuela, que son un ejemplo para América Latina, también están ayudando a terminar con la dependencia de estos países de esta zona del planeta con la dependencia del imperialismo norteamericano. Creo, Tatiana, que Ucrania es el último clavo en el ataúd del imperialismo y en el dominio del dólar por sobre la humanidad. Y para despedirte, ¿crees que Ucrania es un laboratorio en todo sentido de Estados Unidos y de la OTAN? En eso podríamos resumirlo, volviendo a un tema de la coyuntura, pero no solamente me refiero a los laboratorios biológicos, sino en general Sí. con todo lo que se ha intentado. ¿Es el laboratorio Ucrania de Estados Unidos y la OTAN? Sí, sí. Ucrania es en general no solo un laboratorio desde el punto de vista biológico, sino que también lo que se pretendía ahí, y que es toda una situación que si miramos un mapa, es bastante interesante cómo las tropas rusas, por ejemplo, desde Mariupol hasta Kharkov, hay una especie de herradura, falta Odessa y en el centro la provincia de Kramatorsk, para completar una valla para evitar la expansión de la OTAN hacia Bielorrusia y hacia Rusia. Pero ahí lo que se pretende era justamente en este laboratorio ya no biológico, sino que social y político, el desarrollo de estos grupos nazis, no solo para Ucrania. Ellos están pensando también en Moldavia, están pensando en Macedonia y en muchas partes donde hay grupos nazis que están actuando. Por eso también que el objetivo de Rusia, de este laboratorio social, político, geoestratégico, geoeconómico y geopolítico, y además de la vergüenza, lo que significa el arma biológica de Ucrania, Rusia en este momento está luchando no solo por su territorio y la protección de la población rusa de las provincias del Donbass, sino que está luchando por la humanidad. En este momento la humanidad entera debiera estar apoyando a Rusia. Hay síntomas, Tatiana, bastante interesantes, como son los viajes del presidente de México a Rusia, de Brasil a Rusia y de Argentina a Rusia, las tres economías más grandes de América Latina. Este es un síntoma bastante interesante a la hora de analizar el porqué y el objetivo de la desdolarización de la economía mundial y el sistema alternativo al sistema SWIFT. Por eso digo yo que Ucrania fueron los últimos clavos del ataúd del imperialismo para beneficio y para tremendo jolgorio de los países del tercer mundo. Ucrania es un laboratorio de maldad, por donde tú lo mires, Tatiana. Con tantas y tantas cosas que van pasando y tan rápidamente. Nicola, gracias por tu análisis, como siempre, muy interesante y profundo. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, que estés muy bien.